Juan, tú no la compartes al final, ¿verdad? Sí, claro, yo le envío la grabación a Andrés y Andrés la distribuye a ustedes. O me dan otro correo, o el tuyo puede ser Diego, y yo se la comparto, y, digamos, se la comparto a ti y ya tú se la replicas al resto del equipo. Listo. Bueno, está bien como lo venimos manejando. Si la puedes enviar a Andrés y yo le recuerdo a Andrés para que nos la envíe. Listo, listo. O ¿Listo? también igual, envíame tu dirección de correo aquí en el chat y yo también te Sí, envío copia. señor. Listo. ¿Listo? Listo. Vale. Listo. Hola, Ok, hola. ok. Buenas tardes a todos, todo el equipo de Arus. Espero se encuentren muy bien ya en vísperas de Cañón. Semana Santa, a punto de salir a descansar. El día de hoy vamos a ver un poco, digamos, ya más en detalle la solución de WAF Fortinet, FortiWeb. Vamos a ver cuál es el alcance, cuál es el foco de la solución y vamos a ver algunos otros productos Fortinet que si bien tienen algunos módulos WAF, pues digamos que por qué cobra sentido ofrecer por encima de estos un WAF dedicado en lugar de tener esas soluciones con algunos complementos de WAF. Muy bien. La agenda hoy entonces es ver justamente cuál es el alcance y el foco del WAF, entender un poquito cuál es digamos, el panorama actual de amenazas, sobre todo hablando específicamente de aplicaciones web. Vamos a ver el detalle de las capas que brinda de protección FortiWeb a las aplicaciones web. Vamos a ver justamente todo lo que tiene que ver con configuraciones que tiene adentro FortiWeb para facilitar la vida en gestión y para garantizar una protección adecuada, como es el caso de los perfiles de autoaprendizaje o autolearn. También vamos a ver un poco lo que tiene que ver con IP Reputation y la integración que permite tener también a nivel de FortiGate cuando un cliente ya cuenta con este equipo y quiere hacer algunas tareas de cuarentena y demás. Vamos a ver cuáles protecciones de DOS y DOS tiene y cuál es el alcance en este nivel para WAF. También vamos a hacer un recorrido rápido sobre lo que tiene FortiWeb respecto a las protecciones de anti-defacement, cómo puede él restaurar un sitio web en caso tal de un reemplazo del index o un reemplazo como tal del sitio web. Veremos que justamente FortiWeb tiene un módulo para escaneo de vulnerabilidades hacia aplicaciones y pues también permite realizar integración con varios escáneres de vulnerabilidades. Eso para justamente propender a la remediación y a la aplicación de perfiles un poco más ajustados. También tendremos en cuenta en todo este ecosistema y toda la filosofía Fabric la integración que tiene FortiWeb con FortiSandbox para proteger los portales web frente a subida de archivos que puedan presuponer una amenaza como una PT. Veremos también que FortiWeb permite, así similar, no es de la misma manera, pero muy similar a como lo hace FortiGate, la segmentación a nivel de multitenancy. En este caso no serían VDOMs, sino add-ons, y lo veremos un poco más en detalle más adelante. La arquitectura, cómo se despliega, cómo se instala la solución en una infraestructura de red de un cliente, rápidamente. Veremos algunas series de los FortiWeb, realmente ver cuáles son los equipos que se pueden entregar a los clientes, sobre todo para temas de dimensionamiento. También las máquinas virtuales correspondientes a esta tarea. Y veremos qué trae FortiGate en versión 5.4 en cuanto a perfiles de WAF, que FortiGate tiene unas protecciones, pero nuevamente es un plus, son protecciones básicas. Eso lo veremos un poco más adelante a nivel de alcance, pero nuevamente nunca van a reemplazar, por lo menos no a corto plazo van a reemplazar un WAF. Veremos también FortiADC, que FortiADC tiene algunos complementos, algunas herramientas de seguridad para proteger aplicaciones web. Y finalmente veremos y haré alusión nuevamente al FortiDemo que les he mostrado en otras ocasiones, pero ya enfocado a FortiWeb para que lo vean cómo es el equipo funcionando y lo tengan en cuenta por si en algún momento quieren hacer una demo hacia un cliente, puedan utilizar esa herramienta y presentarla, sobre todo también para personal técnico que quiera ver cómo se crean, digamos, cómo están estructuradas las soluciones a nivel de administración,
cómo digamos que se dimensiona el tema de las protecciones, cómo se crean los perfiles, etc. Bien, entonces el primer punto es ¿por qué un WAF? ¿Sí? ¿O por qué ofrecerle a un cliente WAF? ¿Por qué tener en cuenta la seguridad de aplicaciones web con una solución dedicada? Es muy sencillo, en Internet hay muchas amenazas de muchos tipos. Hay bots, hay virus, hay spyware, hay malvertising que puede afectar los sitios web, hay watering holes, hay muchas amenazas en Internet que pueden llegar a comprometer bien sea el sitio web directamente o la base de datos que haya detrás. Porque justamente una solución que yo ponga en medio como un WAF lo que busca es justamente proteger no solamente la aplicación que va a dar la cara al usuario, la aplicación web, sino la base de datos que va a alimentar ese sitio web. Entonces, cuando nosotros ponemos un WAF, tenemos que, digamos que nuestro speech y nuestro argumento de por qué un WAF tiene que ir muy encaminado a esa seguridad, que brinde una protección integral no solamente al sitio web, en capa de aplicación, en la manera como los usuarios se comportan con esa aplicación, cómo hacen las transacciones y demás, sino también que proteja la base de datos que hay detrás alimentando ese sitio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el tráfico es cifrado? Es decir, cuando las aplicaciones tienen, digamos, por lo general que hay clientes que cuentan con aplicaciones web HTTPS, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese tráfico que es cifrado? Yo tengo que poner en medio una solución que pueda hacer no solamente el SS offloading, o sea, quitarle la carga al servidor de cifrado y descifrado, sino además que me brinde la posibilidad de hacer SSL inspection o la capacidad de hacer SSL inspection, es decir, mirar qué hay dentro de esos paquetes cifrados. Porque justamente cuando hay digamos que una aplicación que tenga ese comportamiento HTTPS y demás, lo que sucede es que naturalmente el servidor que hay de frente, digamos que dando el servicio a los usuarios de esa aplicación, pues tiene que hacer una fuerza grande en recursos de hardware para cifrar y descifrar el tráfico. Y si yo pongo una solución en medio que no sea capaz de ver ese tráfico cifrado, pues naturalmente el ataque también se va a consolidar y la solución de seguridad que esté en el medio no va a haber ese ataque, porque va a ir a través de tráfico cifrado. Entonces yo tengo que tener la capacidad de, en un WAF, al implementarlo, que él sea el que establezca el túnel seguro con los usuarios, que a él sea el que yo le monte el certificado digital y que justamente pueda hacer la inspección del tráfico SSL, ¿cierto? Para que directamente él sea el que sirva como proxy reverso de la aplicación y los usuarios se conecten directamente al WAF y no directamente al servidor. Finalmente, la comunicación entre el WAF y los servidores se podría hacer tranquilamente en HTTP, mientras que hacia los usuarios sería HTTPS. O si en algún momento yo quiero trabajar también, depende de la arquitectura, con un tráfico cifrado hacia el servidor, bueno, también lo puedo hacer, pero justamente esa es la tarea que debe realizar un WAF integral, que debe poder tener la capacidad de mirar también el tráfico cifrado. Y obviamente yo puedo tener la capacidad de recibir el tráfico por una dirección IP y entregarlo a un solo servidor, o inclusive hacer balanceo a nivel de varios servidores donde esté alojada la aplicación. Eso es bien importante. Directamente en FortiWeb yo puedo hacer un balanceo muy básico con 7 protocolos de balanceo. Ahí está round robin, wait round robin, hashes, hay digamos que varios protocolos interesantes. Nuevamente, no es una solución dedicada para hacer balanceo de carga, para eso está el FortiADC, para eso está, en el caso de los enlaces también el FortiOne, pero sí da capacidades de balanceo básico para cuando un cliente tiene una aplicación web, 2 aplicaciones, 3 aplicaciones web hosteadas, cada uno en 5 o 6 servidores, pues puede hacer un balanceo básico hacia ellos, además con sus respectivos health checks y demás. Bien, ahora ya entrando justamente en todo lo que es el panorama de amenazas, hay que entender y casi que es obligatorio hablar en estos casos de los defacement, porque pues justamente son los ataques más vistosos, los que generan más ruido, los que coadyuvan más o apalancan más la compra de un WAF para los clientes finales. Y justamente es porque con este tipo de ataques que son defacement, pues se hace un reemplazo al sitio web. Yo les muestro aquí en pantalla un sitio web que les recomiendo que si no lo conocían naveguen un poco y se van a dar cuenta de la cantidad de defacement que hacen o de reemplazos al sitio web que hacen los atacantes al día.
Este es una captura actualizada, yo la saqué anoche para mostrárselas fresca, no que tuviera un slide viejo. Y si ustedes miran, por ejemplo, los defacement del día, se hace una lista gigante y aquí faltan muchos más y son reemplazos a sitios web como ustedes verán, .gov, de educación, temas de muy enfocados también sobre todo a gobierno, porque como generan tanto ruido y la idea es mostrarse, la idea es dejar un impacto fuerte, entonces sobre todo van enfocados a gobierno. Pero nuevamente los ataques más fuertes hacia aplicaciones web por lo general se permanecen bajo el radar. Estos nuevamente son los más vistosos. Uno de ellos, que ayer vi, digamos, de este listado que justamente los atacantes publican en este sitio por su hazaña, por lo que acabaron de hacer, y yo pude tumbar este sitio y lo reemplacé con imágenes, con la bandera de Israel, con lo que sea. Pues eso lo hacen también para temas de crédito y lo suben a estos sitios. Si nosotros miramos, por ejemplo, este atacante que se hace llamar NoFault, justamente tumbó un sitio web de Italia, si ustedes ven aquí, communelorenzana.pi.it, y un ejemplo sencillo es que el sitio web pues tenía información de ese cliente y lo que ellos hicieron fue reemplazarlo por esto. Lo que ustedes ven en pantalla pues es lo que el index se reemplazó ese atacante y le puso pues digamos como una especie de advertencia activista sobre el conflicto en Siria. Esto no es sci-fi, esto no es ciencia ficción, esto realmente es algo que sucede. Si ustedes ingresan a la página de Zona H, voy a abrirla acá a un ladito para que vean, por ejemplo, lo que ahora último, al día de hoy se está viendo. Déjenme mostrarles zonah.org, esta es la página. Y justamente lo que sucede con Zona H, aparte de los defacement, justamente es que cuando yo entro acá a la parte de archivo, tengo la posibilidad de ver así el administrador del sitio web se haya dado cuenta que el sitio web ya lo reemplazaron y haya restaurado un backup del sitio web. Inclusive acá puedo ver en Archive unas capturas de esos defacement que se hicieron en ese momento. Si ustedes miran, por ejemplo, estos sitios web, inclusive vamos a buscar algo que esté aterrizado a Colombia para que más o menos también se den una idea y no crean que esto solamente pasa en sitios web de afuera. Estas banderitas son del país en donde fue realizado el defacement. Si ustedes miran esta página observatorio.casanare.gov.co, debe ser slash algo, lo que sucede acá, porque por eso aparecen los puntos seguidos. Si nosotros le damos aquí en el mirror, esto está montado en un servidor Linux, si le damos a clic en el mirror, nos muestra justamente por lo que reemplazaron este sitio. Inclusive le ponen música y otras cosas. Voy a quitar esta música para que no interfiera acá. Pero el sitio web observatorio Casanare.gov.co lo reemplazaron por esto. Esta imagen en GIF. No sé, honestamente, si ya el administrador de este sitio web de observatorio Casanare.gov.co ya está enterado de eso. Vamos a ver si ya se enteró y restauró el sitio web. Pero no, si ustedes ingresan acá, y los invito a que ustedes desde su computador en este momento ingresen a www.observatoriocasanare.gov/info de la réplica HTML, se van a dar cuenta que está el reemplazo del sitio web que hizo el atacante. Asimismo, si ustedes volvamos atrás, miremos otro ejemplo sencillo antes de continuar. Si usted mira acá, por ejemplo, San Cristóbal Hack Bogotá.gov.co, también le hicieron un ataque de defacement. Vamos a ver qué hicieron. El atacante fue otro, aquí aparece DZQTH, el anterior era Sorokin. Vamos a ver qué hizo a San Cristóbal. Hack Bogotá.gov.co y lo reemplazó todo el index por esto que ven acá, Hack by a Drop. Vamos a ver si todavía el administrador, y les muestro esos casos porque justamente muchos casos pasan inadvertidos por mucho tiempo. Acá el administrador ya se dio cuenta, ¿no?, que le tumbaron el sitio y lo que hizo fue eliminar el archivo que se le subió, y justamente por eso ya el recurso no está accesible. Pero algunos casos como el que acabamos de ver ahorita de Casanare pueden verse mucho tiempo. Eso, por ejemplo, si ustedes miran la fecha de esto,
el último acceso que se hizo del robot de esta página fue al 0330. Y el defacement fue reportado por el atacante el día de hoy y puede permanecer así hasta que justamente el administrador de la página diga, uy, sí, me tumbaron el sitio web o un cliente se queje y justamente el administrador decida que es hora de devolver el sitio a una versión anterior porque lo tumbaron. Imagínense qué pasaría con sitios web, por ejemplo, como de compras, si el sitio, si la página es reemplazada por otro, ¿cuánto deja de percibir ese cliente por la venta de sus artículos en internet? O si es reemplazado el sitio web con una página pornográfica, digamos que la afectación en reputación es bien fuerte. O si el día de mañana, como ya le ha pasado a algunos clientes, inclusive en Colombia, eh, y se les cambia todo el sitio web donde vendían sus artículos, neveras, televisores y demás, y todo se le pone a $1, por ejemplo. Todo el mundo va a querer comprar televisores a $1 y eso va a acarrear un montón digamos que, de demandas y de temas de publicidad engañosa y demás. Entonces imagínense todo el impacto que tiene esto. Nuevamente, estos son los ataques como más vistosos porque reemplazan el sitio web, pero nuevamente detrás pueden haber muchos ataques y gran parte de los ataques más peligrosos y demás, pues permanecen sin ser detectados, porque lo que buscan es sacar información o generar otro tipo de afectaciones o hacer dumps de la base de datos, etc. Esto es solamente para que se den como una idea. Esto porque es potenciado por digamos que hay muchas opciones de que los atacantes puedan ver eso tan atractivo. Puede ser porque por fines lucrativos, porque hay competencia desleal entre empresas o entre vendedores de algo, o por temas de hacktivismo como lo vemos acá, o simplemente por llamar la atención, buscar temas de protagonismo. Eso tiene muchas motivaciones y todas las herramientas que permiten hacer ese tipo de defacement por lo general se consiguen muy fácil en internet. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta cuando hablen del tema. Obviamente no es posible hablar de seguridad en aplicaciones web sin mencionar a OWASP. No sé si han escuchado OWASP, pero digamos que es un proyecto de open source bien interesante, porque lo que hace es que, bueno, eso no está atado a ningún fabricante, valga la aclaración, ¿no? Esto es abierto, es una comunidad realmente, lo que define es un conjunto de prácticas ideales de desarrollo web enfocadas a seguridad. Y ese proyecto pues también tiene dentro de todo su contenido técnico y demás, pues tiene un top 10 que es básicamente ese que les voy a mostrar en pantalla a continuación. Y ese top 10 es un ranking de los ataques más comunes o más peligrosos también hacia las aplicaciones web. Aquí está 2010 y 2013. ¿Por qué 2010-2013? Porque cada 3 años sale. El de 2016 no lo deben, todavía falta que sea liberado en 2017, la versión 2016 de OWASP. Pero si ustedes miran, muchos de los ataques que nosotros vemos acá casi no cambian. Por ejemplo, las inyecciones como inyecciones SQL, donde yo me aprovecho de los formularios del sitio web para hacer consultas forzadas a la base de datos, bien sea para insertar usuarios en la base de datos o para borrar usuarios en la base de datos o para ingresar al sitio web como si yo fuera un usuario autenticado. Esas inyecciones justamente por la criticidad que presuponen no cambian o no han cambiado en mucho tiempo su posición. Dentro del top 10 están de primeras, que justamente presuponen un riesgo gigante, no solamente para la aplicación, sino para las bases de datos. Y justamente nosotros sabemos que pues, los datos es lo más importante cuando hablamos de todo este tema de aplicaciones. Bien, asimismo varía un poco, va a variar un poco las otras posiciones, pero realmente se ha mantenido este top 10, es bien fuerte y bien vigente. Les recomiendo también que le den una revisada más en detalle digamos que los tipos de ataques que hay aquí, porque hay que tener en cuenta que un WAF que no sea capaz de hacer frente como mínimo al top 10 de OWASP casi que no va a tener mucho sentido, porque eso es a lo que más están expuestas las aplicaciones comúnmente en Internet. Por ejemplo, para la parte de cross-site scripting, que es la inyección de código, más bien de scripts en formularios o en algunas páginas para forzar a que generen alertas o a que le pongan diversos disclaimers a los usuarios cuando ingresen.
y que cuando le den clic a aceptar, de no sé, que te ganaste un iPad o algo así, y le dé clic, pues justamente se descarga automáticamente en el equipo víctima un bot que se conecta a un servidor de command and control y sirva como plataforma para ataque de negación de servicio, o ese archivo o ese malware que se descarga a través de ese aviso de te ganaste un iPad, pues corra en la máquina sin que el usuario se dé cuenta y roba información, o etcétera, etcétera, etcétera. Estas amenazas no solamente van enfocadas al sitio web como tal y a vulnerar el sitio web, sino también a alterar el comportamiento normal del sitio web frente a los usuarios. Asimismo, todo el tema de manejo de sesiones para Broken Authentication and Session Management, donde uno se vale de todo lo que tiene que ver con los métodos de olvidé mi contraseña y todo eso para robar los cookies de sesión y suplantar otro usuario, etcétera. Asimismo, digamos que hay muchos casos de ataques que es bueno que le den una revisadita más en detalle, donde nuevamente el WAF que ustedes ofrezcan, en este caso FortiWeb, digamos, hace frente a WASP, y la idea es que deba hacer siempre frente como mínimo a WASP Top 10, la solución de WAF que ustedes tengan en el radar. Si no, no tiene mucho sentido. ¿Listo? Ok. Ahora bien, frente a cuál es el alcance y el foco del WAF, WAF, en este caso FortiWeb, está enfocado en proteger, pero no solamente eso, ¿cierto? Sino también balancear y acelerar aplicativos web. Cuando uno habla de balanceador o de balancear, es justamente distribuir la carga de las peticiones que hacen los usuarios hacia los servidores que hay detrás, ¿verdad? Puede ser que un cliente tenga una aplicación web que tenga alta disponibilidad o que reciba un gran flujo de usuarios y la tenga alojada en 3 servidores. Entonces, con el FortiWeb puedo distribuir la carga a esos 3 servidores. Inclusive puede hacer un balanceo en capa 7, o sea que si la aplicación web están en la página principal y le dan slash algo o le dan clic en algún lado, el FortiWeb tenga la capacidad de recibir esa petición basada en ese contenido que le solicitó el usuario y balancearlo a un servidor en específico. Eso lo puedo hacer. Y a nivel de aceleración de aplicativos web, pues justamente él tiene la capacidad también de hacer ese offloading, ese SSL inspection, lo que libera esa tarea a los servidores y optimiza los recursos que hay detrás, porque permite que el usuario, o digamos que el cliente tenga más servidores, más recursos de hardware para distribuir a lo que él necesita, ¿sí? Entonces esa parte es bien importante, teniendo en cuenta pues que el equipo tiene procesadores de propósito específico para hacer eso. Bien, cuando hablamos entonces de lo que tiene que ver solamente con WAF, con Web Application Firewall, entonces está lo que nosotros sabemos naturalmente, ya hemos hablado de aplicaciones web, más el tema de cumplimiento de PCI DSS 6.6. Yo no sé si de pronto ya conocen de PCI o de HIPAA, todas lo que es regulaciones a nivel de, por ejemplo, en este caso de banca o de cooperativas, todo lo que maneje tráfico de tarjetavientes a lo que afecta a PCI. Y para el caso de salud, por ejemplo, HIPAA. Pero justamente lo que busca PCI es definir unos estándares o definir unos numerales donde el cliente, digamos, una entidad de banca o una cooperativa, para poder garantizar la seguridad del tráfico de tarjetavientes, tiene que cumplir cada uno de esos numerales para poder, digamos que permanecer con cumplimiento y no verse como objeto de sanciones y demás. Y en este caso, PCI DSS6 define esos puntos, esos aspectos en de aplicaciones, y para eso ayuda FortiWeb. ¿Listo? En temas de DDoS o de negación de servicio distribuido, tiene unas protecciones básicas en capa de aplicaciones. Ahorita vamos a ver cuál es el detalle de esas protecciones básicas. Y permite realizar toda la generación de perfiles de seguridad basados en autoaprendizaje, es decir, que el equipo yo lo ponga a aprender una semana y con base en lo que él entienda que es bueno para la aplicación o que es lo normal para la aplicación, me permite a mí establecer políticas ajustadas a cada sitio web. Eso es bien importante. Lo otro es justamente que pueda hacer, digamos, georreferenciación, o que yo pueda hacer listas blancas, listas negras, hacer aplicación de perfiles de seguridad basadas en IPs distribuidas geográficamente, es decir, no voy a permitir que a mi aplicación
o a esta parte de la aplicación me ingresen peticiones de Rusia o de China, porque yo solamente doy servicio en Colombia, etc. Todo lo que son escaneos de vulnerabilidades, nuevamente FortiWeb no es un escáner de vulnerabilidades, pero tiene esa funcionalidad y él puede hacer un escaneo a las aplicaciones que él protege a nivel de vulnerabilidades y recomendar pues las acciones para, digamos, remediar esas vulnerabilidades, bien sea a través de los perfiles que él puede definir de seguridad o bien sea a través de la aplicación de parches y demás. También se puede, digamos, integrar con escaneadores que ya ahorita vamos a ver más adelante, y tiene una protección anti-defacement que permite justamente que cuando hagan un reemplazo al sitio web, como lo vimos ahorita para los otros sitios que les ponía de zona H, en el momento en que hagan un reemplazo, el sitio web tenga la capacidad de devolver a su estado original al sitio web a través de un backup que él genera a los archivos, por ejemplo al index y demás del sitio. Él detecta un cambio y puede restaurar ese cambio automáticamente. Eso es bien importante. Para balanceo de carga ya hablamos, balanceo de tráfico HTTP, HTTPS, SSL offloading, ¿sí? HTTP redirecting, si quiero que cuando hagan las peticiones a un sitio web yo lo envíe a otro, o por ejemplo si me hacen petición por HTTP, yo obligue a que se haga una redirección hacia HTTPS para manejar tráfico seguro, etcétera. Inclusive aceleración y compresión de tráfico también lo puede hacer el equipo. Ese es el alcance realmente bien resumido de FortiWeb, qué es lo que hace, hasta dónde puede llegar. ¿Listo? Lo interesante aquí adicional a todo el tema de APTs también, teniendo en cuenta que las amenazas persistentes avanzadas están al orden del día, es la integración justamente con el sandbox. Yo me imagino que ustedes bueno, ya inclusive en la charla de portafolio inicial que dimos, hablamos un poquito de sandbox, entonces creo que ya me imagino que ya han de pronto leído un poco más o ya conocen un poco más de la solución, pero bueno, en el caso del sandbox, permite esa integración con FortiWeb de manera nativa, así que si algún atacante va a intentar subir un archivo porque el sitio web permite subir PQRs o alguna solicitud a través de un PDF o un archivo Word, ese archivo sea enviado al sandbox para su análisis a través de una máquina virtual y demás. Esa integración en todo lo que respecta al Fabric es bien, bien importante. ¿Listo? Y una vez el sandbox pues ya tiene conocimiento que es una amenaza y demás, replica esa información, esa inteligencia de amenazas al resto del Fabric, en este caso al FortiGate, al FortiWeb, perdón. ¿Listo? ¿Cuáles son las capas de protección de FortiWeb o en qué se enfoca para hacer una protección integral? Uno es el IP Reputation. Aquí en la gráfica que ustedes van a ver como esa diagrama en punta, justamente hace alusión a que la protección desde arriba hacia lo que es más enfocado a cada caso particular se hace en principio con firmas o con listas negras o con temas de ya todo lo que tiene que ver con conocido, y al final, cuando ya ha pasado por todos esos filtros algún ataque, entonces al final puede que sí sea necesario, si no fue detectado por ninguno de esos filtros, que se haga digamos que lo que es seguridad basada en comportamiento. Entonces, si él ya lo conoce porque es un tema de reputación de IP, porque está bien conocido para FortiGuard, que es una botnet lo que está generando el tráfico, o que son pods maliciosos, o que son proxies anónimos los que están generando ese tráfico, o fuentes de DDoS, entonces lo bloquea, ¿sí? Asimismo, para la protección de DDoS, si son ataques a nivel de aplicación, es decir, por ejemplo, HTTP GET o HTTP POST, él pueda tomar acción frente a eso, si son inundaciones a través de capa 7. Cuando no se cumplen con los estándares HTTP RFC, también él lo puede, digamos que, tomar acción frente a eso antes de que sea necesario utilizar todo lo que es basado en comportamiento. Entonces, todo esto enfocado en optimización del hardware. Obviamente, cuando se trata de ataques conocidos y demás, están las firmas estáticas tipo IPS, donde si ya hay un patrón de ataque que es bien, bien conocido para la solución, pues él lo bloquea antes y todo esto se alimenta también de FortiGuard. Cuando hablamos de antivirus y DLP, básicamente también es evitar que los virus comprometan y demás el servidor que hay detrás, y además que pueda haber fuga de información. No solamente
digamos que se protege hacia adentro, hacia la aplicación, sino también las respuestas del servidor son importantes protegerlas. Si yo hago una petición al servidor y el servidor me está respondiendo a mí con un número de tarjeta de crédito, con una cédula o con un archivo de Word, yo necesito tener control también de las respuestas que da mi servidor hacia el usuario que está en Internet, porque si no puede haber fuga de información y eso es lo que hace justamente este módulo. Toda la parte de integración a través del sandbox para la detección de amenazas persistentes avanzadas y protecciones avanzadas que ya van enfocadas también a hacer, por ejemplo, bloqueos a nivel de scanners, de crawlers, de scrappers, todo lo que son bots a nivel de internet, por ejemplo, como Google que indexa las páginas, también habrán unos bots que no sean tan buenos en ese sentido, y toda esa indexación puedo yo también limitarla. Y al final lo que hablábamos justamente era todo lo que es comportamiento, ¿cierto? Todo lo que es mitigación de ataque basada en el comportamiento del usuario con el sitio web. Eso sería el último filtro. Esas son justamente las capas que ofrece en cuanto a protección de sitios web FortiWeb y es bien importante tener en cuenta para un tema de diferenciación. Ok, ya entrando un poco más al detalle técnico, recordemos que la mayoría de WAF que yo puedo instalar en la red permiten establecer perfiles de aprendizaje y en este caso FortiWeb no es la excepción y él permite definir unos perfiles a través de los cuales yo puedo aprender la solución del tráfico que va pasando por él y con base en ese perfil, bien sea que yo lo haya dejado 5 días, 6 días, una semana, 2 semanas, al final de que ese perfil aprenda, yo puedo seleccionarlo y decirle que creo una política basada en ese perfil, unos perfiles de protección hacia mi aplicación basados en lo que él aprendió. Obviamente después eso va a requerir que yo entre a la política y pueda hacer alguna parte de tuning si es necesario, alguna afinación para evitar falsos positivos o falsos negativos, pero es muy sencillo por lo menos partir desde acá. Es siempre recomendado que cuando se hace una implementación de WAF empiece, bien sea cual fuera el vendor, se inicie a través de un aprendizaje. Bien, lo otro es IP Reputation. FortiWeb yo tengo la capacidad de vender FortiWeb, bien sea FortiWeb solito, más un FortiCare, que es el soporte, y además puedo vincular algunos servicios de FortiGuard. Uno de ellos es el tema, es IP Reputation, y IP Reputation me permite conocer fuentes de botnets, de proxies anónimos, de phishing, lo que vemos ahí, spam, etcétera, y definir justamente cuál acción quiero tomar frente a ese tipo de comportamiento o ese tipo de generadores de tráfico. Esto lo hace a través del FortiGuard, de todo lo que hay inteligencia de Fortinet de la nube, pero yo también puedo integrar al FortiWeb con un FortiGate, porque si FortiGate pone en cuarentena a un usuario, bien sea interno o externo, por un comportamiento anómalo que esté teniendo, yo puedo aprovechar en FortiWeb esa inteligencia y generar cuarentena también a nivel de FortiWeb en las peticiones HTTP o HTTPS a los sitios web, basado en esa inteligencia que él aprendió del FortiGate. Esa integración es bien interesante y es muy sencilla. Directamente desde el FortiWeb yo lo que hago es que vinculo el FortiGate desde la misma administración HTTP que él provee. Y si no tiene un perfil de protección, pues lo que yo hago es que activo bien sea la IP Reputation que viene de FortiGuard o la IP Reputation de las IPs puestas en cuarentena de parte de FortiGate. Es muy sencillo. Juan, La una protección de consulta. DDoS ya digamos que hemos hablado antes, así que aquí lo importante es tener en cuenta cuál es el alcance en DDoS de FortiWeb. La protección de DDoS permite que haya una mitigación de ataques de inundación de SYN. Si hay mucho SYN y no hay un three-way handshake que debe existir en la comunicación TCP, por ejemplo, pues ahí lo que puede hacer el FortiWeb es bloquearlo. Botnets conocidas también basado en el tema de IP Reputation, todo lo que son ataques a nivel de aplicación que ya habíamos hablado, lo que es OWASP Top 10, LOIC y OI, que básicamente son por lo general las herramientas para hacer pruebas de estrés y que permiten, digamos, generar grandes volúmenes de peticiones, no necesariamente de tráfico, puede ser a bajas tasas como en el caso del OIC, y digamos que lo que va a hacer es saturar, entonces en ese caso puedo hacerlo bien fuerte con LOIC y OIC. Bien, en el caso de que yo quiera hacer peticiones GET y POST, como hablamos ahorita, a través de capa 7, también lo puedo detener y Slow Loris y demás. Veo que por aquí Diego tiene una pregunta.
Adelante, Diego, puedes abrir el micrófono. Juan, bueno, no, quería hacer una pregunta y es, al hacer yo esa integración que tú mencionas del FortiWeb con el FortiGate, ¿eso genera alguna demanda de recursos en el FortiGate? ¿Le genera algo, le sube de pronto o le genera algún procesamiento adicional? Me excuso que tenía ahorita al parecer el audio cerrado. Entiendo que me preguntaste si la integración con FortiGate tiene alguna clase de recursos, de consumo de recursos en el FortiGate. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, en el FortiGate. Pues digamos que normalmente en los FortiWeb, pues el recurso, digamos que no es tan crítico como en un FortiGate, ¿no? Entonces, la pregunta es más enfocada si le genera algo de recursos adicionales al FortiGate. Sí, pues básicamente, digamos que no es una carga adicional muy fuerte tirar lo que se llama cuarentena de IPs, que es básicamente de lo que se alimenta el FortiWeb. Lo que sí presupone una carga operacional en el FortiGate es cuando yo aplico esa cuarentena dentro de FortiGate. O sea, no es tanto la integración, sino la aplicación de esos perfiles de seguridad directamente en las políticas de FortiGate. Cuando yo realizo esas configuraciones, tengo que tener en cuenta que hay un consumo de recursos relacionado a esas configuraciones. Es decir, un ejemplo muy sencillo es, si yo un FortiGate lo uso para temas de firewall de core, él va a moler sobre todo tráfico de red, ¿cierto? Y si yo empiezo a ponerle bombillitos, por ejemplo, digo, voy a utilizar firmas de IPS, voy a utilizar firmas de antivirus, voy a utilizar control de aplicaciones. Todo eso va enfocado a hacer consumo de servicios. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, cuando yo tengo mucho tráfico de redes, de firewall, de switching, de routing y demás, eso va enfocado a hacer consumo sobre todo de tráfico, de memoria. ¿Sí? Va enfocado a alocar sesiones de memoria, hacer todo el procesamiento a nivel de memoria, el consumo a nivel de memoria. ¿Sí? Entonces sí tengo que tener en cuenta que hay un incremento cuando yo realizo ese tipo de funcionalidades en las políticas y eso se tiene que tener en cuenta en el momento de dimensionar el FortiGate. Pero a nivel como tal de la integración con FortiWeb no hay un aumento importante. O sea, si ya realizado el FortiGate todo el tema de cuarentena de IPs, pues la integración con FortiWeb no va a presentar una afectación importante en ningún punto del equipo, como para responderlo ya más corto. Ah, ok, Juan, listo, vale, muchas gracias. Vale, bien. Ok, íbamos en la parte de Slow Loris y demás, todo lo que son herramientas que generan tráfico a bajas tasas. Todo, inclusive puede hacer digamos, controles a nivel de threshold, a nivel de umbrales, definir cuánto puede soportar un equipo, un servidor que está detrás y demás. Y digamos que definir esos umbrales para que no pase de ahí. Eso también lo puedo hacer. No es como la protección adecuada frente a ataques de denegación de servicio, porque cuando yo defino threshold o umbrales, pues lo que estoy haciendo es limitando tanto tráfico bueno como malo. Lo mejor es tener las otras protecciones de las que ya he hablado, todo el tema enfocado hacia Slow Roris, hacia botnets y demás. Pero pues también existe, pues si en algún momento uno lo quiere tener en cuenta para evitar que el cuello de botella se convierta en servidor. Ataques personalizados, inclusive todo lo que es bloqueo a través de georreferenciación, como hablábamos ahora. Ese es el ataque, el alcance que tiene en protección de DOS y DOS FortiWeb. Lo otro era, como les venía hablando, el escaneo de vulnerabilidades que hace FortiWeb hacia las aplicaciones web. Es bien interesante, él determina inclusive la remediación, pero no solamente eso, sino que yo también puedo hacer integración de terceros, como es el caso de White Hat Security. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero White Hat es una herramienta en línea que permite hacer assessment o que permite hacer análisis de vulnerabilidades hacia las aplicaciones que yo quiera. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven este reporte, pues lo que tiene es un reporte ya predefinido de lo que él encontró en una aplicación. Entonces dice qué vulnerabilidades encontró, cuáles son críticas, altas, medias y bajas. Y más abajo está la distribución, cuáles son de SQL Injection, cuáles son de cross-site scripting, etc. Cuando yo tengo, por ejemplo, White Hat Security para hacer este tipo de análisis de vulnerabilidades, yo puedo integrarlo con el FortiWeb. ¿Para qué?
para que automáticamente a través de un API, de un RESTful API, se pueda enviar ese resultado del escaneo de vulnerabilidades hacia el FortiWeb y el FortiWeb genere la remediación a través de perfiles de seguridad. Eso es bien interesante, eso lo puedo hacer. No solamente con el caso de esos escaneadores de vulnerabilidades, sino también, por ejemplo, con el FAST de esos de Telefónica, que me permite también generar ese tipo de reportes. Lo que pasa es que con el FAST si no existe esa API, entonces lo que se hace necesario es que uno descargue el reporte que generó del escáner de vulnerabilidades este FAST y subírselo al FortiWeb para que se pueda generar la remediación. No es tan inmediato o tan automatizado como en el caso de White Hat, pero se puede hacer bajando el reporte de lo que él encontró. Ok. Y respecto a la integración del sandbox, ya hemos hablado mucho, así que no voy a volverme tan recalcitrante en el tema. Lo importante aquí a tener en cuenta es que toda esa inteligencia que genera el sandbox es compartida también con el resto del fabric, con el resto de dispositivos Fortinet que hay en la red. El FortiWeb no es la excepción, y yo puedo hacer que cuando vayan a subir archivos pues sean enviados al sandbox. Aquí lo importante a tener en cuenta es, y en eso sí quiero ser muy claro y muy honesto, es que si yo tengo integrado el FortiWeb con el sandbox, al momento de que un usuario intente subir un archivo que contenga una apt y ese archivo es corrido en el sandbox, la primera vez que se sube ese archivo puede quedar alojado en el servidor, porque todavía, digamos, si es una apt, es desconocido, ¿cierto? Entonces, puede quedar alojado en el servidor, y en la segunda, la próxima vez, ya cuando se hizo la remediación y demás, y ese apt ya es bien conocido, pues ya en esa ocasión el archivo no es alojado en el servidor. Es como para tenerlo bien en cuenta, que puede suceder ese escenario en algunos casos cuando definitivamente es algo muy nuevo, y justamente para no generar mucha latencia a los usuarios que se conectan al sitio web, pues lo que sucede es que el archivo se permite subir la primera vez. Porque nosotros sabemos que yo no me puedo dar el lujo de decir, tengo un portal web presentado hacia los usuarios donde ellos puedan subir archivos y demás, generar esa latencia donde digan, no, venga, usted no puede subir archivo hasta que yo lo ponga a escanear o a correr en cada una de las máquinas virtuales del sandbox y esperar un reporte que se puede demorar una hora o más. Entonces, teniendo en cuenta que uno protege con esos portales transaccionales, no es práctico. Entonces, justamente eso es lo que puede suceder, pero para que lo tengamos en cuenta. Bien. Cuando hablamos de lo que es impacto y duración de los ataques, específicamente hablando de APTs como hablábamos ahorita, la integración del sandbox con el WAF cobra mucho sentido para la disminución del impacto, y no solamente eso, sino también el tiempo. Normalmente el tiempo por medio de identificación o de detección de una APT puede ser de 200, 250 días, mientras que con el sandbox y el WAF se puede reducir muchísimo. Se puede reducir a horas inclusive, depende si hay que correrlo en las máquinas del sandbox. Bien, ahora en la parte de multitenancy, sobre todo hay que tener en cuenta cuando se prestan los servicios de WAF a clientes, es decir, cuando yo, digamos que no le entrego la caja al cliente, sino que voy a brindarle el WAF como servicio. WAF sí se puede también segmentar lógicamente, pero por add-ons, es decir, por dominios administrativos. No es como en el caso de los VDOMs en FortiGate, que yo destino recursos de hardware inclusive específicos o funcionalidades específicas a cada VDOM, sino que en el add-on lo único que yo hago es segmentar la administración. Entonces, cada usuario al que yo le asigne un add-on, él puede ingresar al FortiWeb y ver solamente las aplicaciones web que corresponden a ese add-on. Es decir, yo puedo crear add-on por cliente, y cada administrador que yo tenga para ver el tráfico de un cliente, o inclusive el cliente mismo si quiere entrar a ver cómo está la configuración de sus aplicaciones, hacer cambios, depende de los privilegios que yo le garantice, pues entonces va a ver solamente sus equipos, solamente su tráfico y solamente lo que le concierne a él. Al final del día yo puedo tener 100 clientes, es decir, con hasta 64 add-ons que se pueden crear en el equipo más grande, y esos 64 add-ons pueden tener solamente el tráfico o las aplicaciones protegidas de cada uno de esos 64 clientes. Realmente el límite es ese, son 64 add-ons máximo en el equipo más grande y en las máquinas virtuales. Hay obviamente una configuración global, esa configuración global la puede ver el root o el administrador principal del equipo,
pero de resto cada usuario administrador de cada addon va a poder solamente ver la configuración de ese addon, es decir, solamente las aplicaciones protegidas y demás de que ya hablábamos ahora. ¿Listo? Nuevamente, para tenerlo muy claro, cada addon solamente tiene acceso a los log, reportes y políticas de los servidores que están vinculados a ese addon, y la cantidad de addons configurables en un equipo dependen de cada equipo, de cada serie de equipo, y obviamente para el caso de las máquinas virtuales también depende de la memoria RAM que tiene asignada esa máquina virtual. Si nosotros miramos los SKUs o miramos más bien los datasheets que tienen toda la información técnica que nos interesa, sobre todo para dimensionamiento y demás, pues lo que nosotros tenemos, y ustedes van a ver acá, es Administrative Domains, que para el equipo más pequeño no tiene, mientras que el 400 en adelante arranca con 32 y el 1000 en adelante son 64 addons. Recordemos que para el tema de dimensionamiento, para dimensionar un FortiWeb, se hace con base en el tráfico que le llega o que le va a llegar a esa aplicación web. Es decir, que si el cliente tiene un enlace de 100 megas, pero de esas 100 megas el tráfico que le llega a la aplicación web son 20, pues yo podría estar hablando de un 400. ¿Por qué de un 400? Porque si bien el 100 que ustedes ven acá soporta 25 megas, estos son valores muy referenciales, son valores con unas características muy puntuales de tráfico y unos, digamos, ambientes de laboratorio con todo a favor. Entonces yo no les diría nunca que se vayan muy justos con lo que les ofrece el datasheet. Esto no solamente para FortiWeb, sino para el resto de soluciones, y inclusive así no sean Fortinet. Siempre es muy importante tener en cuenta que los valores que aparecen en el datasheet son valores con unas condiciones muy específicas y con todo a favor. Entonces, en el caso de yo decir que mi aplicación web de esas 100 megas va a soportar 20 megas y el equipo que más pequeño tenemos en Fortinet es de 25 megas, si yo le entrego ese, digamos, así no fueran valores referenciales, así fuera lo más ajustado a los paquetes más grandes, peticiones más grandes y demás que puedan llegar, sí puede suceder que el equipo se quede corto en recursos muy rápido, entonces que el cliente vaya a decir a los 5 o 6 meses que el equipo se quedó pequeño porque crecieron los usuarios, porque las aplicaciones crecieron, lo que sea, y va a tener problemas de rendimiento o de estabilidad de la solución. Entonces es muy importante dimensionar un poquito más arriba. Nuevamente, si el tráfico le llega, por ejemplo, a 20 megas por segundo, es mejor dimensionar al siguiente. Si por el contrario el tráfico le llega, no sé, a 10, 15 megas, bueno, puede ser que yo entre de entrada y arranque con un 100D. Lo importante es tener en cuenta que el tamaño del enlace no garantiza que ese sea el tráfico que va a recibir la aplicación. De esos 100, como digo, puede recibir 10, 20, y eso es lo que hay que mirar. Con base en eso se dimensiona el FortiWeb. Ok. Bien, a nivel de arquitectura, ¿cómo se monta esta solución? Pues es muy sencillo. Normalmente nosotros tenemos expuestas, si nosotros vamos a ver este esquema de arquitectura, nosotros normalmente tenemos expuestas las aplicaciones web a través de una DMZ, digamos que la LAN vendría por aquí abajito, pero esto de cara solamente a lo que va expuesto hacia internet. Entonces digamos que aquí tenemos la DMZ, detrás del equipo de borde, que podría ser un FortiGate, un Cisco, Checkpoint, no importa, nunca hay que tener obligatoriamente un equipo de Fortinet al frente para tener un FortiWeb, puede ser un FortiWeb solito. Y el equipo de borde que tenga, pues hace todo el tema de publicación, de enrutamiento y demás hacia la DMZ, y en medio estaría el FortiWeb. El FortiWeb puede pararse bien sea como OneArm o en modo proxy, donde él recibe el tráfico por un lado WAN y lo entrega por otra interfaz en lado LAN. Pero si es en modo de OneArm, o sea, con un solo bracito recibiendo el tráfico, también lo puedo hacer, porque puede suceder que el cliente no tenga más manera de montarlo, sino directamente a la DMZ con los servidores del WAF, eso también lo puedo hacer. Es decir, que el FortiGate o el equipo que esté de borde hace el NAT, recibe el tráfico, se lo envía al FortiWeb mandatoriamente todo el tráfico de HTTP hacia las aplicaciones. El FortiWeb hace su filtrado y se lo devuelve por la misma interfaz que lo recibió al FortiGate o a las aplicaciones web directamente.
pero el intermediario siempre sería el FortiWeb. Esa es la ideal. O sea, uno puede jugar con esa arquitectura como quiera, pero esas son, digamos, que las dos maneras más comunes de montarlo. Bien sea como proxy, donde él recibe por un lado WAN, por el otro entrega LAN, o bien sea por la misma interfaz que recibe, lo entrega, ya Link. Así se puede jugar con FortiWeb. Si nosotros nos vamos ya a los equipos como tal, estos son las series de los FortiWeb, desde el 100D hasta el más grande que es el 4000E, en cuanto a equipos físicos. Nuevamente se dimensiona a nivel de throughput y van desde 25 megas por segundo hasta 20 gigas por segundo en tráfico de aplicación. Ahí está la distribución de puertos y de ranuras para transceivers, el tema de almacenamiento que él utiliza para hacer compresión, cacheo y demás de peticiones web, y la manera en cómo es entregado, cómo se ve el equipo. Por ejemplo, el 100D es un equipo de tipo desktop, que es un equipo pequeño, y de ahí para adelante son equipos de rack. Entonces, o son de una unidad de rack o de 2 unidades de rack. Nuevamente, como hemos hablado antes, que un equipo venga con form factor de tipo desktop no quiere decir que yo no lo pueda montar en rack. Para eso necesito una bandeja, y hay unas bandejas específicas para los equipos pequeños que se pueden utilizar en esos casos para montarlos en rack. Para las máquinas virtuales se licencia a través de con base también en el tráfico y con base en los recursos de hardware. Entonces, pues obviamente el que yo vaya a soportar uno u otro tráfico depende de la memoria y el procesamiento que yo voy a asignar a nivel de hardware. Desde 2 virtual CPUs hasta 8 virtual CPUs. Y aquí también se tienen en cuenta las transacciones HTTP por segundo, además pues naturalmente del almacenamiento. La memoria sí es estándar. Bien, entonces hasta ahí lo que tiene que ver con WAF respecto al alcance y demás. Ahora veamos algunas de los productos Fortinet que tienen como plus algunas protecciones WAF para que estén enteradas. Nuevamente no son el foco de ellas, pero pues sirven sobre todo para clientes que no tengan un músculo financiero muy grande como para adquirir un WAF dedicado, pues puede darse una protección complementaria en ese caso desde el FortiGate. Eso solamente está desde la versión 5.4 en adelante. Ahorita ya se va a hacer liberada la versión 5.6 que trae algunas características más, pero desde la versión 5.4 en los perfiles de seguridad yo inclusive puedo poner protecciones WAF desde el FortiGate. Entonces son muy básicos, nuevamente no es la protección que va a ser un WAF dedicado, pero pues funciona para algunos de los ataques que están dentro inclusive del top 10 de WASP. No se cubre todo el top 10 obviamente, por obvias razones, pero pues se pueden hacer algunas cositas como por ejemplo mitigar ataques de inyecciones SQL, mitigar ataques genéricos, mitigar todo lo que son troyanos, information disclosure, por ejemplo algo tan sencillo como los bad robots o los crawlers que hablábamos ahorita, o por ejemplo en el caso de information disclosure cuando se hace una petición a un sitio y la página no existe, que el servidor le responde not found, o se hace se utilizan unos caracteres no autorizados dentro del login y el servidor responde con un error que es de la base de datos y muestra la versión de la base de datos. Esa information disclosure es bien importante para los atacantes porque precisamente permite darse cuenta qué es lo que hay detrás sin mucho esfuerzo. Si el error me muestra en qué sistema operativo, perdón, o en qué aplicación está corriendo lo que yo estoy atacando y en qué versión, yo puedo buscar las vulnerabilidades que tiene esa versión de esa aplicación y además el exploit para volarlas. Entonces, digamos que esto hasta ahí puede llegar inclusive el FortiGate. A nivel de políticas de seguridad es tan sencillo como que yo le prendo el bombillito del WAF y ahí pongo mi perfil. Hay que hacer mucho la salvedad de que eso no es un WAF, el FortiGate no es un WAF, nunca lo va a reemplazar, pero tiene unas protecciones básicas que se pueden tener en cuenta a nivel de diferenciación con otros UTMs y demás. Bien, Juan, qué pena ahí. Juan, o sea que digamos que ese perfil de seguridad que tiene el FortiGate, el FortiGate 254, de alguna manera no permite, por ejemplo, bloquear un ataque de defacement. Correcto, sí. Digamos que el defacement puede ser una combinación de factores, ¿no? Defacement puede ser que el día de hoy un usuario subió una shell a través de un formulario donde yo puedo subir archivos en PDF y como esa aplicación web no me limita el tipo de archivos que subo, entonces la shell quedó ahí, a través de la shell yo la consulto, la abro del navegador
y hago cambios, después subo otros archivos, reimplemento el index, puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero digamos que la mayoría de ataques que van encaminados a hacer un defacement o de pasos que van encaminados a hacer un defacement no lo vas a poder cubrir con el FortiGate. Además, la protección específica de anti-defacement, o sea, es decir, hacer un backup del sitio y que él automáticamente te lo devuelva en estado anterior, tampoco lo vas a poder hacer con el FortiGate. ¿Sí? Para eso necesitas que tengas una solución dedicada de FortiGate. Nuevamente, el defacement es lo más vistoso, pero hay muchísimos tipos de ataques que son muy peligrosos. Entonces, sí, para que lo tengas en cuenta. Para eso se necesita un WAF dedicado. Vale, muchas gracias, Juan. Vale, con gusto, con todo gusto. Bien, FortiADC, que es el balanceador de Fortinet, también tiene las protecciones WAF o un módulo WAF. Y lo interesante de ese perfil cuando uno trabaja con FortiADC es que se le puede poner el perfil directamente al virtual server. Entonces yo hago las protecciones a nivel de virtual server muy parecido a como lo haría en teoría con un WAF, pero las protecciones están limitadas justamente a lo que vemos nosotros acá. O sea, el virtual server está compuesto por estas cositas, bien sea para temas de HTTP, los puertos, la dirección IP del virtual server y un perfil WAF que tiene adentro algunas excepciones que yo puedo generar a nivel de protocolo o de URLs, etcétera. Tiene firmas estáticas, tiene todo lo que es limitación a nivel de slash, no sé qué, lo que son las URLs específicas, o protocolo validación como tal de protocolo que hablamos ahorita también de RFC, todo lo que son inyecciones básicas, SQL y cross-site scripting, y también detección de bots basándose en lo que es IP reputation y demás. Eso es hasta donde puede llegar, eso es el alcance que tiene el módulo de WAF en ADC, no es más, y nuevamente no va a reemplazar, por lo menos a mediano plazo, un WAF. ¿Listo? Bien, estos son, digamos que el alcance, ya hablé un poquito de esto, lo que puede hacer, así que no voy a volver a repetir para no volverme cansón, pero justamente esto es todo el alcance que permite hacer a nivel de WAF el módulo que tiene el ADC, el balanceador de carga. No es más. Listo. Bien, hasta ahí digamos que tenemos los dos productos que permiten hacer temas de WAF adicionales a un WAF dedicado como FortiWeb. La interfaz de FortiWeb es esta, es muy sencilla. Yo los invito también a que hagan la tareita de navegar un poco, sobre todo a nivel preventa, para empaparse de la solución. Si de pronto no tienen la caja a mano y no pueden cacharrear mucho, como para que al menos tengan un vistazo de cómo es el producto FortiWeb, cómo son las políticas, cómo se estructuran los objetos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden entrar de la misma manera como yo les mostré la vez pasada en FortiGate. Sería FortiDemo. Déjenme, yo también lo pongo en pantalla para que quede práctico. FortiDemo, fortidemo.com, es muy sencillo de memorizar. Y ahí también, si ustedes bajan, así como FortiGate que vimos la vez pasada, estará FortiWeb más abajito. Está aquí FortiWeb Demo, basta con darle clic. Las credenciales son las mismas, demo, usuario, demo es el password también. Le dan un clic y ahí se abre la máquina virtual de FortiWeb como si lo tuviéramos a mano. Es muy bueno para uno familiarizarse con el producto. Este es un equipo que está trabajando, entonces nosotros inclusive podemos ver el tema de licencia normal que lo vemos, tenemos una CLI, naturalmente no tenemos permisos de escritura sobre el equipo, pero se pueden hacer ciertas cosas, vemos el tráfico que está pasando por el equipo. Este Real Time Monitor es bueno justamente para ver también cómo está el equipo en cuanto a carga. A nivel de políticas, cómo están las políticas, cuántas sesiones concurrentes están recibiendo, cuántas conexiones por segundo, la distribución de ataques que ha recibido esa aplicación o esas aplicaciones que yo tengo protegidas. Inclusive yo puedo ocultar los más grandes para que no me opaquen los otros. Si yo le doy clic a la barra más grande que es esta de Generic Attacks, me muestra ya más a detalle los otros, etc. Asimismo tengo muchos widgets, pero eso es normal del dashboard. Pero si yo quiero ir un poco más allá, puedo ver cómo están las políticas de protección, por ejemplo en este caso el Server Policy, las dos políticas que hay para proteger el sitio web que hay detrás, y obviamente toda la configuración que respecta a una política de seguridad en FortiWeb, por ejemplo, cuál es el virtual server o la IP que se va a exponer hacia los usuarios en Internet, cuál es el pool al que yo voy a balancear,
cuáles son los hostnames que yo voy a permitir a nivel de consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo también como por ejemplo definir cuál es el protocolo que yo voy a utilizar, ¿sí? Y en el caso de los perfiles de protección o los perfiles de aprendizaje, también voy a ver más o menos dónde es que se ponen y demás para hacer las políticas. Si yo fuese a ver también los objetos a nivel de servidor, voy a ver por ejemplo los virtual server que veíamos relacionados a la política de ahorita. Ahí está el virtual server con que yo voy a servir hacia internet, que era el que se usaba en la política que yo mostraba ahorita, que era pool 1. A nivel de server pool, a lo que yo estoy balanceando detrás, a los servidores reales, que en este caso yo utilizaba en la política de SP1, y si entramos allá vemos las dos direcciones IP a lo que yo estoy balanceando, que son los dos servidores reales donde se aloja la aplicación. Cuál es el health check que voy a hacer, la operación que es River Proxy, cuál es el health check que voy a hacer, si lo voy a hacer a nivel de ICMP, TCP, HTTP, etcétera, el balanceo que voy a utilizar, esos son todos los algoritmos o métodos de balanceo que yo puedo utilizar, si voy a garantizar persistencia. Pero por ejemplo aquí en el tema del health check es interesante porque yo puedo hacer un health check a través de aplicación, bien sea a través de HTTP, SSL y demás, lo que me garantiza que si el servidor está arriba, en muchos casos como puede suceder, que el servidor está arriba, pero la aplicación que está corriendo tiene problemas o está abajo, pues a mí no me sirve hacer un check como el que tengo acá de ICMP, porque lo que va a hacer es un ping y ver si le responde al servidor. Entonces lo que yo puedo hacer es directamente un check a la aplicación para ver si está viva la aplicación. Como digo, puede estar vivo el servidor, pero no la aplicación. Entonces puedo jugar mucho con eso. Asimismo está toda la parte de aplicación de redirect, si quiero hacer temas de redirección o de cambio de URLs o URL rewriting, todo el tema de compresión, de caché, inclusive la protección a nivel de DOS, es muy sencillo y todo esto se vincula a la política de seguridad que yo hablaba ahorita más. Ahora si nosotros vemos para lo que son perfiles de AutoLearn, yo puedo definir acá los perfiles que voy a utilizar o utilizar el que está por defecto, que es el default, y con base en eso que el equipo aprenda durante una semana o durante 15 días, depende de lo que yo detecte, que cambia la aplicación, porque el administrador por el CMS la alimenta con videos o con lo que sea cada 15 días, entonces con base en eso yo determino cuánto tiempo dejo aprendiendo el WAF y aquí los defino. Si yo quiero hacer temas de escaneo de vulnerabilidades a los sitios o si quiero hacer alguna integración a través de este equipo para traerme reportes o para hacerlo como les explicaba ahorita, también lo puedo hacer. Nuevamente este FortiWeb pues está abierto a que lo usen, a que le cacharreen, digamos que quedo abierto como siempre a cualquier inquietud que puedan tener adicional de esto en los últimos minutos, y si no tienen más preguntas podemos dejar de esta manera para que en adelante, si se llegan a enfrentar a algún proyecto de FortiWeb o tienen alguna inquietud de forma o de fondo, pues me la hacen saber también y la manejamos. ¿Listo? Dejo el espacio abierto a preguntas, unos 5 minutos y damos por terminada esta sesión. ¿Alguna inquietud de alguna persona de Arus? ¿Del equipo de Arus? ¿Tiene alguna inquietud? Juan, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Juan, ¿me escuchas? Dame un momento que de mis compañeros quiere preguntarte algo, bien, Jesús. Juan, no, una pregunta para la parte el perfil de autoaprendizaje. Te escucho muy lejos. Sí, una pregunta para la parte del perfil de autoaprendizaje, ahí uno lo pone pues un cierto determinado tiempo y eso después que te va a arrojar un reporte o unos umbrales o cómo uno hace ahí para configurar ya el perfil que uno desea. Sí, él te muestra lo que encontró y cómo definió. A ver, eso es ¿qué es lo que genera el perfil de aprendizaje? Él genera una línea base, ¿cierto? Es un baseline. Y básicamente que tiene el baseline, él te va a decir, por ejemplo,
cuánta cantidad de requests por segundo recibe el sitio, qué es lo normal a nivel de respuestas del servidor, el tamaño de los encabezados, todo lo que para él es normal. Y con base en eso, directamente en el resultado que te da el perfil, tú puedes decirle de una vez desplegar política. Entonces, con base en ese perfil, de una vez activas los perfiles de protección del WAF para que ya se desplieguen a proteger a una aplicación. Es decir, durante ese tiempo de aprendizaje uno no hace bloqueo, no hace nada. Lo único que hace es alimentar esa línea base, ese baseline. Y cuando ya está ese baseline listo, ya uno ahí sí despliega el perfil de protección directamente desde ahí, desde el perfil. No es que te toque otra vez, venga, yo aprendí en ese perfil que tiene adentro y con base en eso voy a crear una política que más o menos se ajuste a ese perfil para que quede bien. No, directamente desde el perfil lo puedes hacer. Ok, muchas gracias. ¿Qué te digo? Yo no escucho. Juan, ¿Sí? aló, bueno, no, yo quería pues de alguna manera, pues digamos que esto como es un ejercicio a nivel corporativo, ¿sí? Pues Diana, digamos, de alguna manera no ha podido estar presente por algunos temas que tiene y como pues todos saben, o algunos compañeros de los que están en esta sección, estamos en un tema de renovación tecnológica al interior de la compañía, donde incluye varios ámbitos, en este caso también la parte de seguridad. Entonces, de alguna manera me ha pedido ella que si están todos los asistentes, si faltó algún compañero que no se pudo conectar, para que pues por favor le informemos a ella. O me informan a mí o a Andrés y miramos cómo podemos de alguna manera después actualizarle o reenviarle la grabación para que para que la revise. Claro, yo tengo en mi listado 12 asistentes. Lo que puedo hacer si quieres es, antes de que empiecen a salir, yo tomo registro de quienes están aquí en el listado y te lo envío, como para que tengas el registro de los asistentes. Eso lo podríamos hacer. Claro, Juan, te agradezco mucho, me sirve mucho ese dato para llevar como ese control. Lo único es que tengo aquí uno que me aparece waiting for name, que no le ha puesto nombre todavía como a la asistencia. Pero al resto, bueno, y lo otro que sucede también es que veo que muchos tienen el nombre sin apellido. Creo que lo más bien lo que podemos hacer es que desde el chat cada uno me ponga el nombre completo y yo lo registro y te los envío. Que sería como la Vale. asistencia que podríamos tomar ahí, porque veo que algunos no tienen el apellido, entonces se podría prestar para segundas interpretaciones. Entonces, dale, si quiere cada uno, póngame el nombre en el chat y yo con eso lo valido como asistencia. Diego, Sí. aprovechando que comentas vos algo acerca de eso, yo quiero aclarar que tengamos en cuenta que estas capacitaciones no son netamente comerciales, sino que son, digo, comerciales no técnicas, sino que son unas capacitaciones orientadas a conocer los productos, las características, las funcionalidades y eso es como el alcance de estas capacitaciones. No ir a la parte técnica o a cómo funciona la implementación. Sí, estamos. Porque esto sobre todo va enfocado a esa preventa y a comercial, ¿no? Pero, sí, es correcto. Pero claro, igual está el espacio por si surge alguna inquietud técnica, pues la manejamos, no hay problema. Sino que digamos que lo hemos enfocado de esta manera, ¿para qué? Porque todos de alguna manera entrar en detalle antes de dar un barrido como de qué se compone, enfocar estos entrenamientos, para que ya cuando ya vamos a dar el detalle de lo que es el tema de implementar a nivel de lo que se implementa, de lo que se dejó implementado, ya ustedes digamos tengan una idea de que les estamos digamos de alguna manera tratando de generarles como una transferencia de conocimiento ahí. Entonces básicamente esto también es como la introducción, ¿sí? La más importante para entender estas plataformas. Eso, permítame, yo detengo un segundo la grabación para que sigamos.